Para Restrepo, el racismo y discriminación están ligados porque el racismo se ha encarnado y se ha hecho tan natural que sus raíces aún crecen y germinan sus semillas. En primer lugar, la discriminación supone un acto de diferenciación y exclusión, pues hay cosas que se distinguen a una persona o a un grupo de otras. Estas tienen que ver con prejuicios por parte de la persona o personas que ejercen la discriminación. Los estereotipos son algunos de los más extendidos, pues disponen ideas prefabricadas que condicionan la forma de comportarnos sobre un grupo de personas por su origen, su condición o su apariencia. Pero la discriminación tiene muchos rostros, como lo es el rechazo, la negación y el desconocimiento del objeto discriminado. De aquí que estos estereotipos desemboquen en racismos, pues se discrimina a partir de ciertos rasgos o características raciales. Otro tipo de discriminación se sitúa, por ejemplo, en el clasismo o el sexismo, que se aplican a una clase o ciertos privilegios de sexo entre hombres, mujeres o entre heterosexuales u homosexuales, e incluso una discriminación por edad, pues ser viejo y no joven significa no ser útil para la sociedad del consumo. Por otro lado, la discriminación geográfica es la cual en la que por pertenecer a un pueblo o ciudad, a la urbe o a lo rural, se pintan y marcan de nuevo ciertas características de persona culta e inculta. Todos y cada uno de estos estereotipos vienen arrastrados porque la sociedad occidental infligió mucho daño y programó a las personas para despreciar todo aquello no divino, no blanco y no culto, a desdeñar lo diferente, y entre más blanco seas, más derecho tienes de excluir al marcado, pues la sociedad ha enseñado y se ha puesto de acuerdo que entre más moreno o negro seas, menos valioso eres. Estos ideales se convierten en aspiraciones que se han trastocado hasta el punto que el conquistado anhela de forma inconsciente el querer ser blanco o relacionarse con lo blanco, porque o bien quisieran tener esa vida alejada de lo que la sociedad marca como pobre, o también porque se ha hecho tanto énfasis en que lo moreno y lo negro es lo más bajo que se quiere identificar con el lado bueno. El racismo no desaparecerá hasta que se eliminen entonces las ideas de raza, pues según Restrepo, es la asociación de ciertos rasgos corporales como el color de la piel que son concebidos como heredados biológicamente y unas características intelectuales y de comportamiento que se consideran irremediablemente derivadas. Restrepo nos dice que la noción de raza solo existe si alguien hace o crea esa diferencia. Si bien es cierto que los seres humanos son diversos y cada uno tiene su propia personalidad con respecto a su cultura o sus creencias, esta diferencia no existe hasta que alguien lo señala y provoca una carga o un estigma sobre la misma. Si recordamos que la historia la construyen quien tiene el poder, no es raro que ese poder entonces recaiga en grupos privilegiados que insertan estos discursos en la sociedad y que esta sociedad los encarna y reproduce. Si pensamos en raza como algo único y distintivo por encima del otro, entonces habría seres con tentáculos, branquias, colas, escamas o 6 ojos o las combinaciones que se les ocurran. Pero no, somos seres con brazos, piernas, ojos, manos, pies, nariz, boca, orejas, un cuerpo, sentimientos y emociones. No somos diferentes en cuanto a ser seres humanos porque provenimos y nos influenciamos mutuamente a lo largo de procesos de mezclas. En cada persona hay algo de africano como algo de asiático, europeo, latino o nativo. Por lo tanto, pensar una distinción biológica desde una raza propia biológicamente es tonto, pues por nuestras venas corre la misma sangre y se unen los mismos músculos y los mismos nervios. El problema entonces de pensar las razas como categorías es que existen en nuestro día a día y se reproducen en una sociedad que las emplea y legitima. Esto no quiere decir, claro, que no exista un genotipo con ciertas características, pero la etiqueta de raza está en función de conservar las relaciones de autoridad y poder en una sociedad determinada, en este caso, los blancos y occidentales. Las categorías raciales impuestas por mecanismos de violencia que predicaban su superioridad lograron que se encarnaran estereotipos de belleza, superioridad o fealdad
que se vuelven en el instrumento de conquista, pues los colonizados largo tiempo fueron digiriéndolos y tomándolos por verdades. Si a esto agregamos que la sociedad mestiza en proceso de blanqueamiento entendía que ser moreno o indio era sinónimo de pocos privilegios y muchos prejuicios, no es raro que acceda a un lento proceso para pactar con las ideas predominantes o aspirar a esa alcurnia blanca para no ser menospreciado, o peor, para no cargar con el estigma de tener esos rasgos que son señas de una inferioridad. El colonialismo entonces no es un asunto superado porque sabemos que siguen marcando esas distinciones que perpetúan la supremacía blanca sobre sus propios cuerpos, su mente y sobre los demás miembros de su sociedad, legitimando el poder del opresor. Pues si haces que una persona se desprecie y se niegue, entonces puedes seguir ejerciendo el control, el poder y seguir sacándole provecho para tus propios beneficios. El colonialismo sigue tan vigente y es reproducido tanto por los conquistados como los conquistadores, pues los primeros lo reproducen marcando diferencias, mientras los segundos saben y conocen que la sociedad los ha colocado en un nicho desde el cual tienen un privilegio que puede ser usado a su favor. Y si a eso le agregamos que los discursos de superioridad y blancura sobre latinos o pueblos indígenas se reproducen desde prácticas y discursos institucionalizados que legitiman ese poder, no es extraño que estas concepciones o actitudes continúen constituyendo nuestro presente. A su vez podemos encontrar en esos discursos ideas racistas disimuladas y sutiles que abogan por estereotipos y aspiraciones occidentalizadas. Pero eso no es todo. Como ejemplo podemos hablar de un racismo latente que pasa casi tan desapercibido y se ha hecho de forma tan sutil que se ha naturalizado y encarnado a un nivel inconsciente de forma tan eficaz que su operación silenciosa y poco visible garantiza efectos en el mantenimiento de asimetrías y diferencias entre poblaciones e individuos sin generar las resistencias que éstas tendrían de ser más explícitas. Pues el racismo se ha inscrito en el tramado institucional que reproduce un modelo de sociedad y por ende, si esta sociedad es programada, podemos pensar entonces que si la institución dice que esto es así, tanto población como institución mantienen la práctica de subalternidad de ciertas poblaciones o ciertos individuos racialmente marcados. Este racismo entonces encarna acciones y omisiones que reproducen desigualdades y jerarquías entre individuos y poblaciones racializadas, pues establecen exclusiones de unos individuos mientras otros resultan beneficiados y ven reforzados esos privilegios. Todos y cada una de estas ideas, por supuesto, no solo tienen marcas psicológicas, sino también marcas físicas. ¿Por qué? Puesto que los cuerpos se han racializado y al ser racializados predisponen que determinados rasgos sean más atractivos que otros. Y, como ya hemos repetido, lo atractivo desde la perspectiva occidental es aquello que no es negro, moreno, sino blanco, pues estos determinados rasgos se fueron corporizando y marcaron diferencias entre una sociedad conquistada que se detesta a sí misma, pues los europeos les hicieron creer que eran detestables, pues entre más lejano o cercano estés con los rasgos europeos, se atribuye una belleza y por lo tanto son criterios para marcar superioridad o inferioridad. Por lo tanto, la discriminación racial no es cosa del pasado ni se ha superado completamente.